A ver, están viendo la pantalla. Atentos. Pregunta, ¿qué es resiliencia? Bueno, resiliencia es la capacidad que puede soportar un objeto, una estructura a algo. Eso es lo que más o menos lo entiendo por resiliencia. ¿Ya? ¿Algún otro comentario? ¿Alguien más quiere opinar? ¿Quién más? Ingeniero, la capacidad de adaptarse. Capacidad de deformarse. Ya han hablado con mi colega Arteaga, ¿no? Carla Daniela, ¿no? Sí, ingeniero. Resiliencia. ¿Y qué mide el módulo resiliente de un material? Tiene que ver, ¿no? Tiene que ver, pero no es precisamente. ¿Quién habló? Juan Víctor Mérez. Ya. ¿Quién más? ¿Alguna opinión más, chicos? Sí, ingeniero, un eje tándem es, se podría decir también que son dos ejes simples que están separados de 1.2 a 2.4 metros. ¿Quién habló? ¿Parten las cargas en partes iguales sobre los dos ejes? Ya. ¿Quién habla? Cruz, ¿Quién? Cristian. Perdón. Cristian. Ya, otra pregunta. ¿Qué es viscosidad? Este cuestionario es un cuestionario muy simple, muy sencillo, y hablamos de temas que los repetimos cuando estudiamos y diseñamos pavimentos, ¿no? Es decir, si ustedes se van al ábaco de diseño, van a encontrar, vamos al ábaco, a ver, debo tener aquí el ábaco famoso. Aquí mi ábaco me dice, necesitamos, para diseñar un pavimento flexible, necesito el módulo resiliente de la subrasante. Ustedes han visto este ábaco ya en la materia en la cátedra de teoría, ¿no? Pero un tanto diferente. Ya, claro, puede ser otra presentación, ¿no? Pero, ¿ustedes se acuerdan del módulo resiliente aquí, no? ¿Sí? Por eso les digo, a ver, estamos hablando de términos y de frases y de conceptos que tienen que ver con el diseño. Entonces, cuidado que caigamos en que repitamos como loritos sin saber de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, por eso, muy a propósito está este cuestionario inicial, es decir, ¿qué es resiliencia? ¿Qué es módulo resiliente? Es un concepto fundamental para hacer el diseño de pavimentos siguiendo no solamente la metodología ASTO, sino también siguiendo metodologías mecanicistas. ¿Ok? Entonces, tenemos que necesariamente conocer qué es el módulo resiliente, en qué consiste y qué información me da acerca de un material. ¿Ya? Entonces, su dinámica número 9 sería responder a estas preguntas, a todas las que están en la pantalla. Defina resiliencia, módulo, ¿qué mide el módulo resiliente del material?
El siguiente, define un eje tándem. Tuve una respuesta muy interesante que ha dado uno de ustedes. Me habla de la distribución, ¿no es cierto?, de la carga. Entonces, ese es el concepto, digamos, el principio del eje tándem, que en realidad lo que hace es un sistema mecánico que permite distribuir el peso, ¿no es cierto?, en dos ejes, ¿no? En dos ejes de ruedas. Ese es el eje tándem. Viscosidad, también alguien lo dijo, pero será interesante que ustedes estudien y busquen viscosidad cuando hablamos en términos del cemento asfáltico. ¿Y qué es el PG? Nadie me ha respondido el grado, el PG. Y la última pregunta es, ¿qué es la ventana de corte? Entonces, sáquenle foto a este cuestionario y háganme su informe para la próxima clase de estos 6 conceptos. En el informe tienen que colocar bien colocadito, ¿no? ¿Qué documentos han consultado, ¿no es cierto? ¿Qué libros? Colocar la referencia bibliográfica adecuada y obviamente a mano, ¿no? A mano, con buena letra, bonito, ¿ya? Bien, entonces, fíjense, todos estos conceptos que estamos hablando son base para que podamos entender no solamente el diseño de los pavimentos, sino también la construcción de los pavimentos. Así que son bien importantes. Como les digo, no podemos ser como los loritos, ¿no? Repitiendo sin saber lo que estamos hablando. Entonces, a meterle conceptualmente eso, chicos. Muy bien, tipos de pavimento. Habíamos hablado en la anterior clase ya que tenemos el pavimento flexible y el pavimento rígido, ¿no? En el caso del pavimento flexible, ya lo han visto con mi colega Arteaga, que tiene una capa de concreto asfáltico o puede ser una capa de tratamiento superficial. El material clave para esto es el cemento asfáltico. Luego tenemos la capa de imprimación, que pueden ser con emulsiones o con diluidos asfálticos. Y, bueno, básicamente agregados, ¿no? Finos y gruesos y suelos estabilizados. En el pavimento rígido, ustedes ya saben que estamos hablando de una losa de concreto hidráulico, donde el material estrella obviamente es el cemento hidráulico, ¿no? El cemento común, como lo conocemos. Necesitamos también aditivos, que puede ser el acelerador de fraguado, inclusor de aire, fluidificador, etc. Y de hecho los agregados, ¿no? Agregado fino y grueso, suelos estabilizados, etc. En cualquier caso, cuando hablamos de cualquiera de las tecnologías, acá por eso estamos haciendo hincapié en materiales, tenemos que tener un control y un cuidado absoluto de la calidad de los materiales. Porque podemos hacer un diseño hermoso de un pavimento flexible, pero si usamos un cemento asfáltico de mala calidad, pues nuestro pavimento, tan lindo y tan bonito que lo diseñó el ingeniero, pues no va a tener durabilidad, ¿no? Lo mismo con un pavimento de concreto hidráulico. Bien, aquí unas vistas de lo que es un pavimento flexible. Hablamos de la rodadura, en este caso una solución bicapa, donde tendríamos una capa superficial y una capa binder, que es una capa gruesa, todo apoyado en una capa base, todo apoyado en una capa subbase y todo apoyado en una subrasante compactada, ¿no? Y todo transmitiendo la carga a una subrasante natural. Un concepto importante que no lo aplicamos en nuestro país, pero sí lo aplican países que tienen los recursos, es el famoso full depth, ¿no? Entonces, en el full depth lo que se hace es construir un pavimento con una capa superficial asfáltica
y una capa de base asfáltica, ¿no? Que va de 2 a 20 pulgadas. 20 pulgadas, estamos hablando de ¿cuántos centímetros, jóvenes? Aproximadamente 50 centímetros, ¿no? Pues imagínense, pues es un socotroco apoyado en una subbase. El pavimento rígido, un pavimento rígido apoyado en una base o una subbase, ¿no es cierto? Y la losa de concreto hidráulico, ¿no? Y es una solución bicapa. Ya habíamos hablado en la anterior clase sobre qué sucede con la transferencia de cargas y cuál es la finalidad de una capa base granular. Normalmente esta capa debajo de la losa de concreto es preferible que sea una capa granular o sin mucho contenido de finos para evitar el concepto del bombeo de finos, ¿no? Aquí tienen unas fotos de las fallas típicas que se producen en los pavimentos, ¿cierto? El abollamiento, fisuras longitudinales, la piel de cocodrilo, ¿no? Entonces aquí en esta vista una transmisión de junta, este pavimento, esta superficie de rodadura de concreto asfáltico construida sobre un pavimento rígido, ¿no? Pues fíjense cómo se transmite las puntas del pavimento rígido. Aquí podemos apreciar unas fotos de la antigua autopista La Paz del Alto cuando ya estaba en su fase residual. Fíjense cómo teníamos las fisuras en la plataforma, bueno, los bacheos, esa ya es una losa rota, en fin, ¿no? Esas son las fallas que tenemos. Bien, me interesa hablarles en este momento de introducción. Ustedes han debido comentar acerca del experimento vial Ashton, ¿cierto? O ASHO o WASHO. En los años 50 se hizo un experimento sensacional que hicieron los norteamericanos, donde construyeron un tramo, un segmento en pavimento flexible y un segmento en pavimento rígido y lo sometieron a una serie de cargas de tráfico, ¿no es cierto? A una serie de cargas de tráfico donde realizaron asimismo mensuras de distintos conceptos, ¿no? Lo cual permitió a estas instituciones americanas establecer un principio de lo que sería el diseño, el método de diseño Ashton, ¿no? Y así hay una serie de criterios que fueron obtenidos a partir del diseño experimental de esta vía, ¿no? Entonces sacaron muchas conclusiones. Este material yo se los voy a pasar como complemento a lo que han podido ver en la cátedra de teoría. Y luego hablamos de los factores de carga definidos a partir de las condiciones, digamos, que tienen los vehículos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una vista de una unidad donde el eje delantero tiene un eje simple, ¿no es cierto? Hay un eje intermedio con llantas dual, ¿no? Y atrás tendríamos lo que hablamos, un eje tándem, ¿no? Un eje tándem. Entonces, esta es una configuración del sistema de transmisión de cargas que hacen los vehículos al pavimento. A partir de ahí hablamos del tráfico de carga, la carga equivalente por eje. El número de repeticiones tiene que ver con cuántas veces una carga tipo circula sobre un pavimento, y ahí aparece nuestro concepto del ESAL, ¿no? La carga equivalente de eje simple, ¿no es cierto? Que representa una carga de 18.000 libras o 80 kilonewtons, ¿no? Bueno, aquí tenemos
lo que ustedes tienen que describir. Este es un eje tándem, fíjense. Este eje tándem, aquí tienen el mecanismo que está permitiendo que la carga que vamos a tener, que se va a sentar en estos puntos de apoyo, fíjense, a través de este sistema va a retransmitir la carga a los otros ejes, ¿no? Fíjense, aquí este tiene que retransmite aquí, y esta carga que estaba sobre la parte trasera, si quieren, del vehículo, se está transmitiendo por igual en estos dos ejes, ¿no? En este eje. Y este es un eje tándem, ¿ok? Bueno, han debido ver esto en la cátedra también, cómo se tipifican el eje de rueda simple, eje de rueda doble, que serían las dual, ¿no? Y bueno, los ejes dobles de rueda doble y los ejes triples de rueda triple. Acá tenemos un caso, la unidad tractora, un eje tándem, y acá tendríamos lo que llamamos un eje tride, ¿no? El devenir de la construcción de carreteras pavimentadas nos ha permitido en nuestro país que este tipo de unidades, pues en los últimos 20 años, sean de uso mucho más frecuente, ¿no? Entonces, ya podemos ver una flota de transporte pesado con unidades de esta naturaleza, ¿no? Cosa que hace 30 años, digamos, no veíamos en todas nuestras carreteras, ¿no? ¿Han visto la película Mi Socio? ¿Quiénes han visto la película Mi Socio? Interesante. Inge, yo la vi. Ya, perfecto, ¿no? Entonces, a ver, algo que te llamó la atención de la película, desde el punto de vista que nos interesa ahora, digamos. Charlamos, busquen. Tiene que haber. El otro día publicaron en un canal de internet gratuitamente por YouTube la película Mi Socio. Y ahí charlamos, ¿no? Con relación a lo que era nuestro país. Esta película debió haberse llevado a cabo en la década de los años 80. Estamos hablando casi 40 años atrás, ¿no? Y además que es muy divertido. Bueno, entonces, fíjense, el devenir de es tarea por si acaso, ¿no? Vean la película Mi Socio y vamos a charlar sobre lo que identifiquen desde el punto de vista de lo que estamos tratando en la materia. Entonces, fíjense cómo ha ido una evolución en la flota de transportes de nuestro país. Este gráfico es un esquema de cómo hacemos nosotros en Bolivia la clasificación de los vehículos, ¿no es cierto? Automóviles, camionetas, minibuses, microbuses, buses medianos, buses grandes. Y hacemos una escala de 12 tipos de vehículos. Y les doy mi opinión muy personal, que a mí me parece que es un exceso, ¿no? Que tengamos tanta clasificación de vehículos cuando deberíamos tal vez agrupar de mejor manera, ¿no? Yo, por ejemplo, lo agruparía hasta aquí, estos tres. Por aquí agruparía los microbuses y los buses medianos. Los buses grandes los dejaría solos, y los camiones medianos de 2 ejes y grandes de 2 ejes, y para arriba, digamos, igual. O sea, yo me quedaría con 1, 2, 3, 4, 5, 6 a lo máximo, a lo sumo 6 tipos de clasificación. Pero bueno, de momento, ni modo, tenemos que aprender esto porque así nos lo exigen nuestras instituciones. En todo caso, ¿qué nos interesa? Nos interesa definir a través de aforos qué tipo de vehículos circulan por una ruta, ¿no es cierto? Y en qué cantidad, ¿no? ¿En qué cantidad? Y con eso, haciendo el análisis estadístico correspondiente, calculamos el tráfico promedio diario anual, definiendo el volumen y la composición del tráfico. Y a partir de ese tráfico promedio anual, lo que nosotros hacemos es una proyección del crecimiento del tráfico en función del tiempo, ¿no es cierto?
Entonces, en función del tiempo, yo voy a tener aquí un tráfico promedio diario anual, ¿sí? Y ya está. A ver, cuando hablamos de los ejes equivalentes nos hablan de una unidad, digamos, simple, ¿no es cierto? Dice una carga sobre eje simple, ¿no? Entonces, lo que hace el método del ESALS, de los ejes equivalentes, nos calcula, por ejemplo, el tráfico de este camión semirremolque de más de 3 ejes, lo calcula en términos del ESALS. ¿Sí? Entonces, a través de un algoritmo obtenemos la cantidad de ESALS que representa el paso de estos camiones, ¿no? Semirremolque. Y bueno, de todos estos vehículos a través de factores, pues se determina y al final se establece lo que se llama la solicitación del tráfico medida en ESALS, ¿no? Igual, les doy mi criterio muy personal al respecto, pues en su momento fue una metodología de cálculo aceptable, porque no había otra. Pero hoy en día, pues, es un método o un procedimiento o una forma de calcular las solicitaciones que no es real, ¿no? Es decir, estamos transformando a través de factores de carga, etcétera, una carga real, la estamos transformando en una carga teórica y bueno, hacemos una composición de lo que representaría el paso de un vehículo muy pesado en términos de un eje ESALS, ¿no? Entonces, fíjense que, bueno, es la metodología que estamos aplicando ahora, pero desde el punto de vista ya conceptual, pues nos genera una duda muy, muy grande, ¿no? Como diríamos, ¿qué tan acertados estamos en diseñar bajo este criterio? Bien. Aquí tienen ustedes un gráfico donde tenemos la composición de tráfico de diferentes rutas. Este fue el último boletín que emitió el entonces Servicio Nacional de Caminos. El Servicio Nacional de Caminos emitió un boletín anual de tráfico donde teníamos, de acuerdo a foros que realizaba la institución, teníamos la composición de tráfico, ¿no? En diferentes rutas. Fíjense, acá estamos hablando de la ruta 1, y por tramos de Saguadero, Tiwanaku, por ejemplo, decía y nos daba la composición porcentual. Por ejemplo, fíjense, vehículos tipo 3, 38.3%, perdón, 38.75%, y vehículos tipo 10, 12.90%. Entonces, los pesados teníamos 12.90% y en los livianos 38.75%. Veremos cuál era el 10. El 10 justamente es el semirremolque de más de 3 ejes y el 3 serían minibuses, ¿no? Entonces, esa era la composición. Y así podíamos ver en cualquier tramo cómo variaba la composición. Fíjense, Izcayachi, Tomatas. Los que conocen el camino a Tarija saben de qué estamos hablando, ¿no es cierto? ¿Qué sector? Fíjense, Izcayachi, Tomatas, a diferencia de los anteriores, del tramo que hemos visto antes, fíjense, su tráfico era de 4.25% de minibuses. Y de camiones, estábamos hablando de 4.04%, de los de eje con semirremolque. Sin embargo, fíjense, dentro de la misma ruta 1, el mayor porcentaje correspondía en este caso al vehículo tipo 9. Veremos el vehículo tipo 9, eran camiones grandes de 3 ejes, ¿no? Atrás un tándem y adelante el eje simple. También es un camión pequeño, ¿no? Entonces, por eso les digo, vean la película Mi Socio. Ahora, fíjense esto, este es un tramo que el año 2006 era un tramo que estaba
en tierra, ¿no? Era un tramo con ripio. Entonces, obviamente, un tramo con ripio era propicio para un camión de dimensiones menores, ¿no? Ni siquiera los minibuses, fíjense, eran apenas 885. Bueno, en los vehículos 6 y el 7, ¿qué es? El 6 es buses grandes, el 7 son camiones medianos. Fíjense, estos eran los que prevalecían, ¿no? Este tipo de tráfico. ¿Por qué? Porque era una ruta no pavimentada. No pavimentada. A diferencia, por ejemplo, el Panduro Caracollo, fíjense, en Panduro Caracollo yo ya tengo una composición importante de camiones, ¿no? Con semirremolque. ¿Por qué? Porque esta ruta estaba pavimentada desde el año 1970. Entonces su composición de tráfico es bien diferente, ¿no? Al año 2006. Hoy en día sería interesante saber en 2020 cómo está el tráfico en Vizcayachi, Tomates. Para empezar ha cambiado esto, ¿no? Porque se ubica en Vizcayachi, Tomatas, es donde estaba la cuesta de Sama, ¿no? Hoy en día ya el tránsito ya no circula por la cuesta de Sama, sino por el famoso túnel, ¿no? Y ha disminuido la distancia y el tiempo de viaje desde Vizcayachi hasta Tarija propiamente. Entonces, bueno, esta era la forma en la cual, y esta es la forma en la cual manejamos nuestro volumen de tráfico, ¿no? Con la composición porcentual según el tipo de vehículo. Otra información fundamental cuando hablamos de pavimento es la temperatura en la ruta en la cual vamos a construir un pavimento. Fíjense, yo tengo aquí mis temperaturas de La Paz y tengo mis temperaturas de Oruro, que me sirve para el diseño de la carretera La Paz-Oruro, ¿no? ¿Pero qué me interesa conocer aquí? Los gradientes. Fíjense que yo tengo desde el año 2004 hasta el año 2008 una estadística de las temperaturas diarias, ¿no? Observen las temperaturas diarias. Fíjense aquí abajo, estas que están marcadas, corresponden a las mínimas temperaturas que coinciden con el invierno, mayo, junio, julio, agosto, digamos, ¿no? Y aquí tenemos las temperaturas altas, en términos de la alta más baja del día, que coincide con el verano, ¿no? Entre diciembre y enero, febrero, marzo, hasta abril. Y cada año es básicamente lo mismo. Y las máximas, que serían las mínimas diarias, y las máximas diarias corresponden a esta otra línea que tenemos, ¿no? Entonces, esta información es fundamental para entender el comportamiento de nuestros pavimentos. La temperatura es clave. Fíjense, en La Paz yo tengo mi temperatura media máxima, está por el orden de los 18 grados, ¿no? Fíjense, más o menos, no llegamos a superar los 20 grados en el tramo La Paz-Oruro. Pero vámonos al lado de Oruro y las temperaturas máximas diarias en la estación Oruro nos dan incluso temperaturas de 22 a 24 grados centígrados, ¿no? Fíjense. Una condición importante. Pero veremos las temperaturas mínimas diarias en invierno en la estación ahí en La Paz nos dan entre 7 grados centígrados, 6, digamos, ¿no? Pero vámonos a Oruro, fíjense, en Oruro tenemos temperaturas de 10, 12 grados, ¿no? Bajo cero. Entonces, fíjense el salto que tiene en el día. En La Paz tendríamos un salto de ¿cuánto? De 20 grados, entonces, entre la mínima máxima y la mínima diaria, ¿no? 20 grados. Pero en Oruro, fíjense, tengo 5, 10, 15, 20, por lo menos 25 grados de diferencia, o si quieren, de gradiente térmico. Entonces, esta información es fundamental cuando vayamos a diseñar un pavimento, ¿no es cierto? Entonces, para su práctica, porque dijimos que no vamos a hacer proyecto, para su práctica de pavimentos, pues esta es una tarea que ya tienen que ir haciendo, ¿no? Con relación al proyecto donde están ustedes llevando a cabo el estudio.
Acá tenemos de otros tramos las temperaturas máximas y mínimas, otro periodo desde enero del 2001 hasta diciembre del 2016. Y es una zona, estamos hablando de estaciones de Guayaramerín y Riberalta, en Beni, ¿no? Nos fíjense, las temperaturas máximas, estamos hablando, oscilan por encima de los 35 grados centígrados casi cada año, ¿no? Y fíjense las temperaturas mínimas bajo cero, digo sobre cero, la mínima está sobre 10, 12 grados, ¿no? O sea, la diferencia es pues notable, ¿no? Entonces, el pavimento en una zona tropical va a tener un comportamiento distinto al pavimento en una zona de puna, ¿no? De altura o de una zona fría, ¿no? Bien. Estas son fotitos que tenemos de carreteras nuestras. Este es en el tramo Santa Cruz-Puerto Suárez, un segmento de Santa Cruz-Puerto Suárez, donde tengo mi losa, mi capa de rodadura de losa de concreto hidráulico y mi berma muy pequeña, por cierto, con un tratamiento superficial. En esta otra toma, igualmente, estamos hablando de otro tramo en la región oriental. Tengo mi superficie de rodadura en concreto asfáltico y mis bermas igual, mínimas, ¿no? Muy pequeñas. En lo personal, igualmente, ¿no? Estas bermas casi no tienen mucha utilidad que digamos. Bueno, aquí unas vistas de los conceptos de diseño de pavimentos. Estos son gráficos extraídos del manual ASHTO. Y quiero que hablemos de esto. A ver, ¿algún comentario? ¿Ustedes han visto esta formulita, sí o no, en su clase de teoría? Bueno, va a empezar un poco larga, ¿no? Ya. Y lo que es del diseño para pavimento flexible, ¿no? Que toma todos los parámetros como módulo resiliente, las alturas para el diseño. Bueno, Ya. sí. Módulo resiliente, ¿no? Vamos a ver, yo les he preguntado al inicio de la clase del módulo resiliente y muy pocos me han dicho, me han dado una opinión, pero lo estamos usando, ¿no? Como un elemento clave, fíjense, determinante para que, a ver, vamos analizando, log W18. ¿Qué es W18? Es el número de aplicaciones de carga de 80 kilonewtons, ¿no? Punto 1. Estamos hablando de los ejes equivalentes, ¿no? ZR es área bajo la curva estandarizada para confiabilidad R. Estamos entrando a la curvita, esa estadística, ¿no? S sub 0, desviación estándar de la predicción de tráfico y de la predicción de desempeño. ¡Wow! ¿No? Es científico. Delta PSI, pérdida de servicialidad previa en el diseño, diferencia entre la servicialidad inicial y la servicialidad final. A ver, ustedes que han hecho el diseño, o digo, la clase de diseño, ¿qué es la servicialidad del pavimento? Pregunta por punto. Ingeniero, es el estado en el que se encuentra la casetera. El pavimento, diríamos, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, es un estado del pavimento, ok. ¿Cómo lo medimos? Está bien la respuesta. Y el módulo resiliente, bueno, es el módulo resiliente de la subrasa. Pues fíjense aquí, el método ASHTO nos da una maravilla de fórmula, ¿no es cierto?, que con certeza es resultado de una correlación, interpolación de valores, es decir, de verdad que una ciencia muy desarrollada. No quiero parecer sarcástico, pero de verdad que
yo la veo con un alto grado de complejidad, ¿no? Tanto así que, bueno, se han desarrollado modelos y programas, hay el Darwin, nuestros colegas del Instituto de no es el IBCH, el Instituto Boliviano del Cemento y del Hormigón, desarrollaron un programa que se llama el programa del ICBH. Bueno, pero es un programa que nos resuelve estas fórmulas. ¿Y qué es lo que nos da? Fíjense, aquí falta la definición de qué de el SN. ¿Qué es el SN? Yo lo mismo. El número estructural, structural number, ¿no ve? Es el número estructural, y cuando yo calculo este número estructural es cuando yo defino la solución de mi pavimento. Y ya está, listo. De eso se trata, ¿no? Entonces toda esta fórmula mágica nos lleva a equilibrar la ecuación para el logaritmo del número de aplicaciones de carga. Entonces, ¿cómo equilibramos? Considerando la estadística, el área de la desviación normal, ¿no es cierto?, etcétera, la variación de la servicialidad, el módulo resiliente, pero esto se equilibra con un valor que es el número estructural. Listo, ahí está, esa es la solución. Y los amigos han creado un ábaco, que era el que veíamos hace un momento, que nos resuelve la ecuación para de contar. Y otros que ahora han puesto matemática nos han resuelto a través del Darwin y a través del programa que tiene el ICBH la solución de la ecuación. Esta otra formulita, fíjense, es ¿para qué? Para pavimentos rígidos, ¿no? Y fíjense, la fórmula es mucho más larga, ¿no?, que el pavimento flexible. Fíjense, en el pavimento flexible tengo 1, 2, 3, 4, 5 componentes. En el pavimento rígido tengo 1, 2, tengo 3, tengo 4 componentes. Aquí tendría un quinto porque está compuesto, dividido si quieren, en otros subcomponentes. Y fíjense la fórmula, ¿no? La fórmula es otra maravilla. Igual logaritmo del número de aplicaciones de carga, la desviación normal estándar para la confiabilidad R, ¿cierto?, la desviación estándar. Aquí ya aparece el espesor, en lugar mientras que en el pavimento flexible hablamos del número estructural, en el pavimento rígido hablamos del espesor en pulgadas de la losa de pavimento, ¿no? Aquí está, fíjense, en este componente está espesor. ¿Sí? ¿Qué más tiene? Tiene el mismo delta PSI, que es la pérdida de servicialidad. Tiene el módulo de rotura del hormigón específicamente utilizado, en los módulos de rotura medido en PSI, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está el S'(C)? Lo buscaremos en algún lugar, tiene que estar, aquí está, ¿no? Aquí está el S'(C). Luego el J, coeficiente de transferencia de carga usado en el diseño específico. El J, aquí está mi coeficiente de transferencia de carga. ¿Qué más? Coeficiente de drenaje. Aquí está mi coeficiente de drenaje. Módulo de reacción de la subrasante. Ojo, módulo de reacción de la subrasante. Cuando hablamos de pavimento flexible, hablamos del módulo resiliente. En el caso del pavimento rígido, hablamos del módulo de reacción de la subrasante, que sería el parámetro K. ¿Dónde está el parámetro K? Pum, 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 pum. A ver. Aquí está, ¿no? Miren. Ahí está. Y ese, el módulo de elasticidad del hormigón. Aquí entre el módulo de elasticidad. Ya. Entonces, igual, fíjense, es una tabla, es una fórmula hermosa, ¿no? Bastante compleja. Y bueno, ahí está. Estas son las dos formulitas. Variables generales para el diseño. Vamos a hablar de las variables de tiempo, el periodo de desempeño, periodo de análisis del tráfico, nivel de confianza, efectos del medio ambiente. Bueno, en el caso de la subrasante, hablar de hinchamiento, congelamiento, deshielo, ¿no? Son tres elementos que tienen incidencia directa en el cálculo del pavimento.
Periodo de análisis, esto ya lo han debido charlar con mucho detalle con mi colega, pero aquí es importante hacer énfasis en dos conceptos. Diseño de rutas urbanas de alto volumen de tráfico nos llevan a diseñar pavimentos entre 30 y 50 años de periodo de diseño, o si quieren de vida útil. Carreteras rurales con alto volumen de tráfico entre 20 y 50 años, rutas pavimentadas de bajo volumen entre 15 y 25 años, ¿no? Y bueno, aquí dice rutas pavimentadas con superficie de agregados, o sea, ripiadas con diseño entre 10 y 20 años. En nuestro país, ustedes saben que estamos diseñando normalmente a 20 años, ¿no? A 20 años para rutas que antes eran de bajo volumen de tráfico y ahora estamos, si bien no estamos hablando de alto volumen de tráfico, pero sí se ha incrementado bastante el volumen de tráfico. Por lo tanto, yo creo que podríamos ya estar pensando en diseñar rutas a 25 o a 30 años, ¿no? Porque, a ver, fíjense, La Paz-Oruro ha sido construida el año 70 y la doble vía La Paz-Oruro recién hemos empezado a trabajar bajo un concepto nuevo en el año 2008, más o menos, 2010 vino el proyecto, entonces hablamos de cuánto, de 40 años, ¿no? 40 años. Y así, es decir, tenemos muchas rutas que son longevas. Imagínense lo que antes fue La Paz, la autopista La Paz-El Alto, construida en el año 75, reconstruida ¿cuándo? En los años de 2015, digamos, ¿no? Igual, 40 años. Entonces, a ver, viendo esa realidad, debiéramos pensar que nuestros pavimentos mínimamente deberíamos diseñarlos entre 25 y 30 años, ¿no? Ya no deberíamos considerar los 20 años, pero bueno, es otro tema que obviamente les va a tocar, yo creo que a la generación de ustedes establecer cambios, si es que no lo hacemos nosotros. Entonces, el periodo de análisis, tiempo que debe ser cubierto por cualquier estrategia de diseño, ¿no? El diseñador debe seleccionar periodo de análisis mínimo 20 años para evaluar con precisión las estrategias a largo plazo con base en el costo del ciclo de vida. Vida útil o periodo de desempeño, tiempo por el cual el pavimento se deteriorará hasta un cierto nivel de servicialidad en función de qué, clasificación funcional, respuesta de los usuarios, costo inicial, costo del ciclo de vida y otras consideraciones. El diseñador debe seleccionar las fronteras máximas y mínimas. Bueno, aquí hablamos de la servicialidad, cómo cae la servicialidad, cómo lo medimos y lo que interesa aquí es que esto básicamente tiene que ver con un concepto de medición cualitativa, ¿no? Si no hay una forma en términos de una medición, digamos, o un ensayo que nos mida, sino tiene que ver fundamentalmente con la percepción de las personas. Entonces, por ejemplo, fíjense este cuadro que está de Ashto, dice un nivel de servicialidad terminal entre 2, 2,5 y 3, y un porcentaje de la gente que considera como inaceptable, ¿no? Cuando estamos con un nivel de servicialidad 2, el 85% de los usuarios dicen, oye, es una barbaridad, ¿no? 85% está inaceptable el pavimento. Cuando el nivel está en nivel 3, el 12% dice que está inaceptable, ¿no? Entonces fíjense que es, si quieren, a criterio, ¿no? Es decir, yo pienso que es inaceptable. Yo pienso que es inaceptable. Cuando el 12% considera que es inaceptable, es 3. Cuando el 85% considera que es inaceptable, es un nivel 2. Entonces vean ustedes cómo este criterio es básicamente cualitativo y en función de qué es lo que piensa la gente. Sin embargo, el índice de servicialidad inicial, pues es un índice en el pavimento flexible de 4,2, cuando es excelente el pavimento rígido, un nivel 4,5. Y de ahí va cayendo, ¿no? Luego hablamos de la
confiabilidad, que es la probabilidad de que el pavimento sobreviva a su periodo de desempeño. Imagínense, estamos hablando de que cuán probable es que el pavimento supere el periodo de vida útil, ¿no? Aquí, bueno, nos van dando valores en términos de que el tipo de ruta local, colectora, rutas principales, en tramos rurales y en tramos urbanos, ¿no? Y en función de eso, bueno, nosotros vamos a seleccionar algún valor. Si es tramo rural y estoy hablando de una ruta principal, tomaré un valor de confiabilidad entre 75 y 95, ¿no? Si estoy hablando de una ruta urbana local, voy a tomar índices menores, ¿no es cierto? Lo cual obviamente me va a llevar seguramente al cálculo de un número estructural menos exigente, por lo tanto un pavimento más económico, ¿no? La desviación estándar igualmente, esto por ejemplo, imagínense, de igual manera, ¿no? Es un concepto bien cualitativo también, yo diría, desde que hablamos de conceptos como la desviación estándar, y nos dice, cuando existe gran confiabilidad de los datos de tráfico en pavimento flexible, asumimos una desviación estándar de 0,49 y un pavimento rígido de 0,39. Cuando los datos de tráfico no son confiables, asumo 0,44 y 0,34, ¿cierto? Entonces, lo que llamamos el factor, así en términos coloquiales, mi factor de ignorancia, me va a llevar a considerar que mis datos no son confiables y voy a tomar valores que son más desfavorables. El 0,44 para el flexible y el 0,34 para el rígido. Sin embargo, nosotros realizamos estudios de tráfico. Entonces, si yo estoy realizando un estudio de tráfico bien hecho, entonces yo tendría que asumir una desviación estándar también con valores confiables, ¿no? De 0,49 si es flexible y de 0,39 si es rígido, ¿no? Entonces esto es clave, pero fíjense, no deja de ser un concepto subjetivo, ¿no? Subjetivo, digo, es confiable, ¿okay? ¿En qué me voy a basar? ¿En mi opinión? No. Pero bueno, así lo definimos. Bueno, otros conceptos que tiene el método ASTO para tener un procedimiento para considerar la pérdida de servicialidad por cuestiones de medio ambiente como hinchamiento de suelos o congelamiento, ¿no? Ahí entra otro concepto, por ejemplo, si estoy trabajando con una subrastante arcillosa y que pueda tener antecedentes de expansión, ¿no? Entonces, bueno, todo esto no lo definimos en tablas, sino ya tenemos que tratar y verificar en campo qué tipo de suelo yo tengo, ¿no? Hay un caso típico de estudio que hasta ahora no tiene una solución concreta, que es la pista del aeropuerto de Puerto Suárez, ¿no? Ha sufrido problemas de hinchamiento y hasta ahora está con problemas esa pista. Bueno, a esto nos propone una serie de métodos o procedimientos para resolver y definir los factores y aplicar estos factores a la corrección de los resultados. Datos de tráfico, ejes equivalentes acumulados, ¿no? De 18.000 libras o 8 toneladas. Y considerando a partir de estos ejes equivalentes acumulados, es que procedemos al diseño del pavimento, ¿no es cierto? Pues, ¿cuál es mi solicitación? Como cuando yo calculo una viga, ¿no ve? Cuando yo calculo una viga simplemente apoyada, lo que determina es mi solicitación a partir de una carga, y con esa carga tengo que definir el estado, ¿no es cierto?, el momento máximo como la solicitación que me permite dimensionar la viga. En el caso del pavimento, mi solicitación, ¿cuál es? Es la cantidad de ejes que se van a repetir, considerando que esos ejes son de 8 toneladas o 18.000 libras, ¿no? Entonces, esa es mi carga de sal sobre el pavimento, que es lo que va a generar que mi pavimento se deforme
y tenga una determinada vida útil. ¿Qué propiedades me interesa para el diseño? Ya dijimos. El módulo resiliente. ¿De qué? De la subrasante. Me interesa conocer las características de mis capas granulares, el módulo elástico de mi concreto asfáltico y bueno, si voy a utilizar materiales estabilizados, igualmente las propiedades de mis materiales estabilizados. Hablando de materiales estabilizados, pregunta para ustedes, ¿qué tipo de materiales estabilizados conocen o han hablado en la teoría? Los escucho. Material estabilizado puede ser con, normalmente, el suelo cemento es un material estabilizado, una subbase con cemento es un suelo estabilizado, una capa base con cemento es un suelo estabilizado. Y también puede ser con cemento asfáltico. ¿Han visto en esa lámina donde hablamos del full depth? El full depth es la capa inferior a la capa de rodadura, es un suelo estabilizado o una capa base estabilizada con cemento asfáltico, ¿no? Entonces, en efecto, ¿quién habló? ¿Quién se ganó? Hablamos del módulo resiliente de la subrasante. Fíjense, resiliente, el 294.921 ya quedó superado, ahora es el T307, ¿no? T307, necesitamos el CBR, en el caso del pavimento rígido, el módulo de reacción de la subrasante. Necesitamos conocer las propiedades de los suelos. ¿Cómo podemos calcular el módulo resiliente? Bueno, a través del ensayo, el T307, hay una serie de fórmulas de cálculo a partir del CBR, ¿no es cierto? Hay métodos de retrocálculo a partir de la medición de deflexiones, y en fin, ¿no? Hay diferentes métodos. Lo importante es que tenemos que determinar el valor medio del CBR, del módulo resiliente, considerando niveles de humedad esperados en el futuro y variaciones estacionales. Esto es bien importante, ¿no? Es decir, variación estacional. Está en el método, pero no se lo considera porque cuando calculamos el pavimento lo vamos a calcular o lo estamos calculando a partir del CBR, y del CBR estamos nosotros por fórmula definiendo un módulo resiliente. Establecemos un valor promedio. Sin embargo, el método esto nos dice que deberíamos tener un valor del CBR en función de qué, de cada estación, ¿no? En función de cada estación. Fíjense, para este trabajo que hacen nuestros amigos en Estados Unidos, nos dan un módulo de la subbase o del lecho de apoyo, ¿no es cierto?, del módulo resiliente, y fíjense, estacionalmente tenemos una época en la que el módulo es relativamente bajo, y otra época que sería entre diciembre y febrero, donde el módulo es alto, ¿no? Y otra época del año donde tiene un valor medio. Tiene un valor medio, y a partir de estos valores, siguiendo los ábacos que tiene a esto, pues calculan el factor relativo de daño, y en función de eso, bueno, hacen una composición anual y determinan un valor promedio, ¿no ve? Del factor relativo de daño, el 372 lo dividen entre 12 y nos dan un 0,31. Okay. Esto dentro de los métodos que permite calcular el método AASHTO de cálculo de pavimento. Bueno, hablamos del módulo elástico, módulo resiliente de la subrasante, el módulo elástico de la subbase, el módulo elástico de la capa base, el módulo elástico del concreto asfáltico y la losa de hormigón. Fíjense, todos estos valores son claves para el diseño estructural del pavimento y la composición del famoso structural number, ¿no? Y empezamos a hablar de los coeficientes estructurales de capa, ¿no? El A sub I, ¿no? Capacidad relativa del material de espesor unitario para que funcione como un componente estructural del pavimento. Bueno, aquí está entrando al concepto del método en sí, ¿no es cierto? Y nos lleva a hablar del coeficiente de capa.
¿cierto? En términos de que cada capa tiene una contribución estructural al conjunto del pavimento. Los valores originales se derivan del Ashton-Rowe test. Fíjense, el Ashton-Rowe test, ¿no? Hablábamos de la pista experimental Ashton. Y bueno, han sido modificados en diferentes casos según cada estado, digamos, ¿no? Las agencias locales, cada estado en Estados Unidos ha establecido un cambio. Y una adaptación a su caso, ¿no? Y ahí entra un concepto importante para discutir a nivel ya de nuestra ingeniería de pavimentos, es qué tan efectivos estamos siendo en adaptar, como hacen los estados americanos, sus valores, ¿no? Respecto a su realidad propiamente. Y luego han debido ver estos abacos, ¿no es cierto?, de cálculo, donde ustedes pueden picar el CBR. Aquí tengo el CBR, y a partir del CBR yo puedo calcular el módulo resiliente, ¿no? Si yo tengo un suelo de 60 de CBR, aquí tengo un módulo resiliente, va a ser 26.000 PSI, ¿no? Y tengo mi coeficiente estructural para esa capa, que va a ser 0.12 y algo, ¿no? 0.13, 0.12.5. Y así, entonces, fíjense ustedes, si aplican el método ASHTO siguiendo rigurosamente, pues van a poder fácilmente resolver el problema, ¿no? Bueno, y aquí entramos en lo que se llama la ecuación del número estructural. Tenemos el número estructural, el coeficiente de capa, el espesor de capa, el coeficiente de capa, el espesor de capa, y entre el coeficiente de drenaje, ¿no?, de cada capa. Entonces, fíjense, por ejemplo, el pavimento flexible, acá estaría mi coeficiente estructural del concreto asfáltico, el espesor de capa. Aquí tengo mi coeficiente estructural de la capa base, el espesor de la capa base, y el factor de drenaje. Coeficiente estructural de la subbase, espesor de la subbase y el factor de drenaje de la subbase. El factor de drenaje, bueno, aquí, bueno, lo van a ver en este material que yo les voy a proporcionar, y está en función de, igualmente, ¿no? Fíjense, por ejemplo, la calidad del drenaje, ¿no? Una calidad excelente, que nos dice que el agua es removida en un periodo de 2 horas. Entonces, ¿se acuerdan ustedes? En nuestra anterior clase hemos hablado de la permeabilidad, ¿no? Y decíamos que una capa granular o un material granular uniformemente graduado, pues tiene un coeficiente de permeabilidad tremendo, ¿no? Entonces, más o menos está asociado a esto cuando hablamos de en cuánto tiempo el agua transita por esa capa, ¿no? Entonces, un drenaje excelente nos dice en 2 horas. Un drenaje bueno nos dice en un día. Un drenaje que es a medias, en una semana, malo, que es malo ya, ¿no? En un pobre, en un mes y en un pobre, pues el agua no drena, ¿no? Entonces, esta es la barrera. Mientras yo puedo evacuarlo en un día, pues voy a estar en un nivel de calidad aceptable, ¿no? En cuanto a drenaje. Y luego, bueno, ya aparecen otros conceptos, igual a partir de criterios muy pobre, si quieren, malo, bueno y excelente, ¿no? Y bueno, tiene que ver con el porcentaje del tiempo que la estructura del pavimento esté expuesta a niveles de humedad próxima a la saturación, ¿no? Entonces, menos 1%, entre unos 5, 5,25 y más, mayor al 25%, ¿no?, del tiempo que está expuesto a una humedad próxima a la saturación. Entonces, ahí vamos anotando los factores, ¿no? Y en función de eso, pues, se establece lo que estábamos hablando aquí, ¿no? Estos coeficientes, factores de drenaje. En el caso del pavimento rígido y flexible, interviene el factor de carga, que tiene que ver con la transferencia de carga, igualmente, ¿no? Aquí aparecen los parámetros, ¿no es cierto?, con relación al tipo de junta, y vamos definiendo cómo aplicamos estos parámetros. Es decir,
vamos identificando los elementos y finalmente llegamos a un abaco de diseño donde nosotros tenemos la confiabilidad, ¿no es cierto? Tenemos la desviación estándar, tenemos la cantidad de ejes equivalentes, entonces yo parto de la confiabilidad, fíjense, aquí está parto del 90%, paso por punto 42, que sería mi desviación estándar, llego a esta línea que no sé cómo lo han definido, pero así está, ¿no? Y desde este punto hago una inflexión, es un pivote, y tengo mi diseño para 5 millones de ejes equivalentes, entonces trazo esta línea, llego a esta otra vertical, de esta otra vertical, paso por el módulo residente de la subrasante, si subrasante tiene 6 de módulo residente, pues paso por los 6 y llego a esta línea, y aquí tengo mis otras líneas que tienen que ver con la servicialidad, y finalmente entre 0, 5, 1, 5 y 3, digamos que estoy tomando 1, 5 de servicialidad como la salida, y a partir de ahí tengo mi número estructural, había sido 5 para esta condición de pavimento, ¿no? Entonces, bueno, más o menos así es como se va a diseñar un pavimento, esos son los principios, y la próxima clase vamos a hacer un ejemplo bien bonito, ¿no? ¿Algún comentario que tengan ustedes al respecto? Fíjense, aquí tenemos unas condiciones de borde para 10 millones de ejes equivalente, servicialidad inicial 4.2, al final 2.5, nivel de cargancia 90, desvío estándar 0.45, módulos 25.000, proyecto diseñado en la sección de en la región de líquidos para considerar temperaturas. ¿Alguna pregunta que tengan al respecto? Se ven con certeza lo han visto en teoría, y en nuestra próxima clase ya vamos a ver de hacer un ejercicio práctico, ¿no es cierto?, con datos de algún proyecto. ¿Algún comentario que tengan, jóvenes? Fiables y, bueno, el método en sí tiene, como diríamos, nos conduce a una solución, ¿no? Nos conduce a una solución. A mí me interesaría que básicamente ustedes repasen los ejercicios que han hecho en la teoría, y en función de eso discutir un poquito, ¿no?, la próxima clase. ¿Ya? Vean bien. Voy a enviarles video, ya, el vínculo, un video, y quiero que lo vean y comparen algunos términos de lo que estamos hablando aquí, del diseño ASTO, y lo que comenta este ingeniero, ¿no? El doctor Loría, que ha dado es una conferencia que le ha dado ayer, y que yo la he podido grabar, digamos. Vale la pena que ustedes la analicen, ¿no? La analicen y vean el video, y me va a interesar mucho su opinión, ¿no? Me va a interesar mucho su opinión, y además que voy a comprobar los que comenten si han visto el video, ¿no? Así que para la próxima clase, aparte de las preguntas y el cuestionario que les he puesto para que ustedes repasen, tienen que ver el video. A ver, las preguntas que les he puesto tienen mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Con lo que hemos hablado. Así que y bueno, con relación a la viscosidad y al PG y la ventana de corte, ya son muy puntuales en términos de la tecnología, ya sea de asfalto o la de cemento hidráulico, ¿no? Los otros conceptos son conceptos que por donde vayan, les va a ser de utilidad saber qué es el módulo resiliente, ¿no? Qué es lo que mide, etcétera, ya sea el mecanicista, el diseño que ustedes apliquen, o el empírico mecanicista. Así que, ¿qué nos interesa? Ya les había dicho que ustedes cuestionen, ¿no? Cuestionen, traten de entender qué estamos haciendo. No queremos loditos que aprendan un método sin entender de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, ahorita les pregunto, puede ser que están cansados y por eso no quieren abrir el pico para que acabemos la clase. O puede ser que prefieren no decir nada porque no están entendiendo un tiro de lo que
implica este método ASTO, ¿no? Así que por eso les pido, vean el video y comparen con lo que estamos hablando del método ASTO. Va a ser muy importante. Bien, yo creo que ya estamos todos cansados. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? Tiene que ver también con el concepto del módulo resiliente, pero ese se los voy a mandar un poquito antes de la clase para que lo puedan leer, lo puedan ver, porque si se los mando ahorita, pues ya les estoy quitando el gusto de que investiguen, ¿no? ¿Qué es el módulo resiliente, el material, y que puedan consultar varios autores, ¿ya? Bueno, ya tengo la lista, tengo los presentes y nuestra clase del día.